Querida iglesia, queridos hermanos, abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y versículos 13 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 23. Leo a favor de ustedes, pero ustedes me seguirán en sus Biblias. Dice así, hermanos, la bendita palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor y Santo Espíritu de Dios, otra vez te suplico, Señor, doblego mi corazón delante de ti, dependiendo plenamente de ti, Señor, porque tú inspiraste tu palabra, la palabra que tenemos, que acabamos de leer, Señor. Es tu palabra, Señor, es tu voz. Ayúdame, Señor, por favor, a explicarla de manera sencilla, pero a la vez precisa. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, tenemos en este texto una aproximación al fin de el sermón de la montaña. Una aproximación, sí, porque todavía queda faltando versículos 24 al 29. Pero ya a estas alturas del sermón de la montaña estamos aproximándonos al final. Y quisiera, mis hermanos, rápidamente recordar de dónde partimos en este sermón, en el sermón de la montaña, lo que se conoce como el sermón de la montaña. En el capítulo 4, ustedes pueden notar que el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. En el versículo 13
del capítulo 4, podemos apreciar que el Señor Jesucristo, luego de regresar del desierto, Él deja a Nazaret y viene y se ubica en la ciudad de Capernaum. En el versículo 17 del mismo capítulo 4, nosotros vemos cómo el Señor inicia su ministerio público con el mensaje contundente, con el mensaje claro que Él había venido a traerle a la humanidad. Ese mensaje consistía en el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Eso lo vemos en el versículo 17. Vemos en el mismo versículo, en el versículo 18, nosotros comenzamos o vemos cómo nuestro rey, porque Mateo nos muestra al rey y a su reino. Por lo tanto, hermanos, prefiero dirigirme a él, a mi Señor Jesús, como el rey. El rey comienza a reclutar al equipo, a reclutar un equipo que va a entrenar. Llama a los dos primeros hermanos. En el versículo 19 les dice, ¿para qué los llama? Ellos responden en obediencia. En versículo 21 vemos otro par de hermanos, también los llama, ellos responden en obediencia. Y cuando llegamos al versículo 25, podemos ver una gran multitud que le sigue de distintas ciudades, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hay una multitud que le sigue. Cuando él ve esa multitud, en el capítulo 5 y versículo 1, nosotros podemos ver que el Señor busca un lugar estratégico que Mateo nos muestra aquí, nos indica aquí como el monte o la montaña. De manera que la idea aquí en el monte o la montaña, la idea es un ascenso, ascender hacia un lugar más alto. Y podemos entender la razón por la cual el Señor busca un lugar más alto. Definitivamente, Él se va a dirigir a la multitud. Pero al dirigirse a la multitud, el Señor no deja de lado que dentro de la multitud hay un pequeño grupo. Ese pequeño grupo, Mateo nos lo describe en el versículo 1 de la siguiente manera. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. Hay pues una multitud, pero dentro de la multitud hay un pequeño equipo y ese pequeño equipo se llama sus discípulos. Desde luego, el Señor se va a dirigir a toda la multitud con el mensaje, con el sermón que va a iniciar. Pero definitivamente quienes son los receptores originales, quien es el interés específico del rey para dirigirse, es precisamente al pequeño equipo que va a comenzar a entrenar. El Señor pues comienza este sermón conocido como el sermón de la montaña, comienza con las bienaventuranzas, comienza diciendo quiénes son los que pertenecen o los que pertenecerán al reino de los cielos. Él comienza enseñando los requisitos de pertenecer al reino de los cielos. Y es bien interesante recordar, mis hermanos, que en el versículo 3, él menciona un tipo de personas que son o de quienes es el reino de los cielos. En el versículo 3, él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Y en el versículo 10, él vuelve a mencionar
a otro grupo que debe de ser el mismo grupo que menciona aquí, los pobres en espíritu. Pero en el versículo 10, él dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, mis hermanos, no podemos olvidar, no podemos dejar de lado que en esta multitud que hay escuchando al rey están sus discípulos iniciales. Está la gran multitud, pero también dentro de la gran multitud hay un grupo que se consideraban los más santos y los más buenos. En este grupo tenemos a los fariseos, a los escribas. Estamos hablando de los rabinos y maestros de la época. Estamos hablando de los líderes religiosos de la época. De manera que el mensaje que el Señor, que el Rey comienza a enseñar, es un mensaje que atraviesa los corazones. No solamente de los más humildes, sino también de los que se consideraban los intelectuales de la época, los intelectuales del momento, los grandes religiosos y líderes. Este mensaje es un mensaje significativo. Pero noten ustedes, hermanos, que el rey comienza a dirigirse de una manera muy específica. En el versículo 11 dice, bienaventurados sois. ¿Quiénes? Desde luego, ¿quiénes son esos sois? Sin lugar a dudas, él se está refiriendo a su equipo inicial, a su equipo de discípulos que va a preparar. Bienaventurados sois. En el 13 se dirige a ellos como vosotros sois la sal de la tierra. En el 14 se dirige a ellos como vosotros sois la luz del mundo. En el 17, él les dice, no piensen que yo he venido para abrogar la ley. Yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplir. En versículo 21 del mismo capítulo 5, el Señor comienza a recordar algunas enseñanzas que les habían dado los rabinos, pero que habían tergiversado del Antiguo Testamento, que habían tergiversado. Entonces el Señor les va a hablar de la ira, el Señor les va a hablar del adulterio, el Señor les va a hablar del divorcio, el Señor les hablará de los juramentos, el Señor les hablará del amor a los enemigos. En el versículo 6, en el capítulo 6, el Señor comienza una idea muy interesante dentro del gran sermón. Y es que el Señor en el capítulo 6, versículo 1, va a hablar de la vida piadosa que deberán tener los ciudadanos del reino. No solamente sus discípulos iniciales, sino todos aquellos que son invitados a ser parte del reino. Es el rey el que invita definitivamente a ser parte del reino. Capítulo 6, versículo 1, entonces el Señor comienza a mostrar, a indicar cómo es la vida piadosa de un ciudadano del reino. Esa vida piadosa que se caracteriza por la relación entre el Padre y yo, entre el Padre y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, como ciudadanos del reino y discípulos de Cristo. Esa vida piadosa, el Señor la menciona aquí como el hecho de dar limosna o ayudar a los desamparados. En el capítulo 6, versículo 5, el Señor da instrucciones sobre la oración. Obviamente, Él está hablando de esa relación privada, personal con el Padre. En el versículo 16, el Señor les habla del ayuno, sigue hablando, enseñando sobre la parte personal, la vida piadosa. Mi relación con mi Padre Celestial, versículos 16.
El versículo 19, el Señor les enseña, les comienza a enseñar a ellos dónde deben poner ellos su mirada para comenzar a hacer los tesoros. El Señor les habla de un aspecto de los tesoros muy importante, y dentro de ese aspecto de los tesoros o de las riquezas, el rey enseña que esos tesoros deben de ser hechos en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, ni donde los ladrones pueden hurtar. El Señor habla acá de establecer unos tesoros verdaderamente, pero en el cielo. En el versículo 26, el Señor les sigue hablando a ellos de la lámpara del cuerpo, que son los ojos. En el 24, Él les habla de las riquezas. En el 25, el Señor introduce un tema fascinante, hermanos, y es el tema del afán y la ansiedad, el tema de la preocupación, el tema del estrés, el tema de la intranquilidad. Él les indica, les da instrucciones de por qué tener paz, por qué no preocuparse los ciudadanos del reino. Entramos al capítulo 7 y versículo 1, y el Señor cambia la idea. El Señor cambia la idea del capítulo 6. En el capítulo 6 la idea es la relación mía con mi Padre. Ese aspecto de piedad que yo debo tener como ciudadano del reino delante de mi Padre. Pero en el capítulo 7 el Señor hace un pequeño giro y nos muestra ahora cómo debe de ser nuestra vida piadosa en relación con nuestro prójimo. Sí, con nuestro prójimo. Aprendimos el domingo pasado, los 2 domingos anteriores, aprendimos sobre las relaciones interpersonales. El Señor nos mostró el aspecto negativo de las relaciones interpersonales, pero luego nos mostró el aspecto positivo de las relaciones interpersonales. Y decíamos que muy posiblemente cuando llegamos a la altura, al estándar del manejo de las relaciones interpersonales, podemos quedarnos frustrados, podemos caer en una frustración, porque, hombre, el estándar es tan alto que me quedo sin nada, carezco de la fuerza para hacerlo. Entonces, el Señor dice, es que ustedes tienen manera de cumplir, de hacer y de mejorar sus relaciones interpersonales. Ustedes pueden hacerlo si me obedecen en lo siguiente: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. El Señor enseña, o el rey enseña aquí a los súbditos del reino, a los ciudadanos del reino, que para mejorar las relaciones interpersonales, que es bastante difícil, podemos ir a Él en oración, en una búsqueda intencional, en una solicitud intencional y en una perseverancia intencional cuando se trata de mejorar la relación con el prójimo. Pero, hermanos, cuando llegamos al versículo 13 y versículo 14, que es el texto que vamos a estar exponiendo, llegamos a un aspecto sumamente importante y que lo he llamado: el rey explica los 2 caminos. El rey explica los 2 caminos, el de la santidad y el del pecado. Es con este título que vamos a estar exponiendo, que vamos a exponer estos 2 versículos. Versículos 13 y versículo 14. Los 2 caminos. Nuestro rey ya ha hablado de la entrada a su reino como algo que al mismo tiempo es atractivo, pero difícil. Va acompañado de circunstancias favorables y desfavorables. Favorables porque los que entran son señaladamente bendecidos,
son poseedores del reino en el que han entrado, son consolados, heredarán la tierra, quedarán plenamente satisfechos. Pero desfavorables también, en el sentido de que serán perseguidos, insultados, calumniados, que serán cargados de pesadas obligaciones. Ellos deberán superar a los escribas y fariseos en la práctica de la justicia. Ellos deben amar a sus enemigos. Ellos deben orar por sus perseguidores. Ellos no deben ser hipócritas y tener un buen criterio para juzgar o distinguir, hablando de las opiniones que tenemos acerca de nuestro prójimo y que nos enseñó en el capítulo 7, versículos 1 en adelante. Definitivamente nos encontramos con que los ciudadanos del reino enfrentarán una puerta muy estrecha. Una puerta muy estrecha. Y además de eso, difícil de encontrar, difícil de hallar. Estaríamos hablando entonces del camino de la santidad. Estaríamos hablando del camino que deben seguir los ciudadanos del reino. Es el camino de la santidad y que contrasta con el camino ancho que permite absolutamente todo, el camino del pecado. Amada iglesia, en el texto nos encontramos dos verbos centrales. El primer verbo está en el versículo 13 y es entrar. Y el segundo verbo se encuentra en el versículo 15 y es cuidar o guardar. En el texto que estaremos exponiendo hoy y el próximo domingo en la voluntad del Señor, el propósito es exponer esos dos verbos que encontramos aquí. Hoy estaré exponiendo solamente el primer verbo. El verbo entrar. Ese verbo tiene dos ideas centrales en este caso. La santidad, el camino de la santidad y el camino del pecado. Mis hermanos, en el texto propiamente dicho nos encontramos lo siguiente. Váyanme siguiendo, por favor. Nos encontramos que hay una puerta estrecha y Mateo nos menciona la puerta estrecha dos veces. Versículos 13, parte A, y versículo 14, parte A. Mateo nos menciona entrar por la puerta estrecha. Versículo 14 nos dice, porque estrecha es la puerta. De manera que estamos hablando de una puerta que tiene una característica. Esta puerta es estrecha. El rey demanda a entrar por esta puerta, por la puerta que es estrecha. El rey enseña que son pocos los que encuentran la puerta estrecha. Versículos 13 y 14. Él enseña que son pocos los que la encuentran. Son pocos los que la encuentran. Estén llevando la idea que estamos exponiendo, mis hermanos. Los dos caminos. El camino de la santidad y el camino del pecado. También el rey nos enseña en el versículo 14, pero en la parte B, que hay un camino. Ese camino también es angosto. Y el rey enseña que son pocos los que caminan por él.
De manera que son pocos los que encuentran la puerta estrecha, pero también son pocos los que caminan por el camino angosto o la senda angosta. También nos enseña el rey que hay una puerta ancha, muy ancha, muy amplia. Y el rey enseña que son muchos los que entran por ella. Versículo 13, parte B. Dice que son muchos los que caminan, los que entran, perdón, por esta puerta ancha. Pero también el rey enseña que hay un camino muy amplio. Y él enseña que son muchos los que caminan por él. También nos enseña en el versículo 14, nos enseña el final del camino. Sí, el camino angosto. Quienes entraron por la puerta estrecha y que los llevó al camino angosto. El Señor enseña, el Rey enseña cuál es el fin de esos que entraron por el camino, por la puerta estrecha y siguieron el camino angosto. El Señor enseña que al final está la vida. Versículo 14, parte B. Al final está la vida. Pero también el Señor enseña que hay un final del camino amplio. Acuérdense que hay una puerta muy ancha, hay un camino o una senda también muy ancha, que son muchos los que caminan por ahí, pero al final se encuentran la perdición. Sí, al final se encuentran la perdición. Esto es lo que encontramos en el texto. Profundicemos ahora un poquito más en el texto. Mis hermanos, cuando hablamos del camino de la santidad, esto es lo que nos muestra el texto, el camino de la santidad. ¿Y a quién se está dirigiendo el rey cuando habla del camino de la santidad? Aunque ciertamente no se menciona la palabra santidad por ningún lado en los dos versículos, pero ya se van a dar cuenta que definitivamente nos está hablando de la santidad. Ahora, recuerden ustedes también que hicimos un recuento desde que comenzó el Sermón del Monte. Hicimos un recuento. Miramos también quiénes son los que estaban ahí en ese sermón. De manera que ciertamente, según lo que el Señor le ha mencionado a sus ciudadanos, a sus discípulos, comparado ciertamente con la vida de libertinaje y la vida supuestamente de felicidad que tenían los incrédulos en su época, definitivamente los discípulos tendrían una vida aburrida y triste, porque tendrían aparentemente que privarse de tantas cosas. Y eso nos conduce entonces, o nos lleva más bien a pensar en el camino del cristiano. El camino. ¿Para qué sirve un camino? Para caminar por él, definitivamente. El caminar en esta tierra nos demanda en este caso tener una ética de vida, un estilo de vida distinto a quienes caminan por el camino ancho, donde es permitido todo, pero que al final lo que se encuentran es el camino de la muerte. De manera que estamos hablando de la santidad. Mis hermanos, el camino de la santidad aquí es simbolizado por la puerta estrecha. No lo olviden, el camino de la santidad
es simbolizado por la puerta estrecha. Y vemos acá tres aspectos muy importantes. Cuatro aspectos muy importantes mencionados por el Señor acá en estos versículos. Lo primero es que el rey manda a entrar por esta puerta estrecha. El camino de la santidad, pues, es simbolizado por la puerta estrecha y el rey manda a entrar por ella. Versículos 13, parte A, y versículo 14, parte A. Ahora, es importante, hermanos, que ese verbo entrar demanda una acción. Hermanos, demanda una acción que está en ejecución. Por lo tanto, también es un imperativo que demanda la voluntad de alguien. Es decir, que lo que el Señor está diciendo acá, está mandando a sus ciudadanos del reino que entren por la puerta estrecha. Les está demandando, entren por esta puerta. Pasen por esta puerta. Mis hermanos, no hace falta tanto explicar qué es una puerta. Todos conocemos lo que es una puerta. Una barrera oscilante o corrediza que cierra la entrada a una habitación o área. El Señor dice que esta puerta es estrecha, es decir, angosta, delgada, es decir, que tiene un espacio limitado, y eso muestra que no pueden pasar muchos al mismo tiempo. Eso muestra que es muy reducido el espacio para ingresar. De manera que el Señor nos muestra acá que se trata de hacer la elección correcta. De hacer la elección correcta. ¿Cuándo? Ahora. Se trata de elegir correctamente ahora. Y estamos hablando, mis hermanos, aquí concretamente de la conversión. Elegir la puerta estrecha. Estamos hablando de la conversión a Cristo. Definitivamente. Una conversión que será muy diferente a lo que se pueda pensar y de hecho a lo que se entiende muchas veces como ser cristiano. Pare de sufrir. Muy distinto, mis hermanos. La puerta estrecha mostrará que es muy diferente el concepto. Mis hermanos, el rey explica que la puerta estrecha conduce al camino angosto. Entonces se trata de hacer la elección correcta. La puerta estrecha. Esa puerta conduce al camino angosto, versículo 14, parte A. Dice, porque estrecha, es decir, angosto, espacio limitado. Hablando de la senda o camino. Mis hermanos, el camino angosto nos refiere al camino de la santificación mientras caminamos por el sendero de esta vida. Esta puerta estrecha nos relaciona con la negación a nosotros mismos. Esta puerta estrecha nos relaciona con la obediencia a nuestro Rey. Por lo tanto, se constituye ciertamente en una puerta muy estrecha, en un camino muy angosto, el camino que nos lleva a la gloria celestial. El rey explica también que la puerta estrecha y el camino angosto conducen a la vida. Conducen a la vida eterna.
Versículo 14, parte B. Mis hermanos, cuando hablamos aquí de la vida, es una manera de referirse al cielo mismo. Es entendido como un lugar caracterizado por la plena y exuberante vivacidad, sobre todo en felicidad, superabundancia, energía, vitalidad. Estamos hablando, hermanos, de la gloria celestial. La puerta estrecha, el camino angosto, por donde entran pocos, conduce a la vida. Mis hermanos, mi Señor dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el Rey también explica aquí, hermanos, que la puerta estrecha es encontrada por pocos. Sí, hermanos. Pocos son los que encuentran esta puerta estrecha. Y cuando habla de pocos, está denotando definitivamente un número pequeño, indefinido desde luego, es un número indefinido, pero realmente es un número pequeño. Son pocos los que hallan esta puerta. Hermanos, esto es muy interesante mirarlo. Si evalúas tu vida, si haces un análisis de tu vida, ¿crees que estás caminando por un camino estrecho, angosto? ¿Te encuentras con barrancos al lado y lado que te estorban caminar? Si es así, significa que entraste por la puerta estrecha. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Cómo es tu vida hoy? Y esto nos conduce a nuestro segundo punto, que es el camino del pecado. Habiendo terminado el camino de la santidad, ahora vamos al camino del pecado. El camino del pecado también está simbolizado. Nuestro Rey nos simboliza el camino del pecado también con una puerta. Ahora, esta puerta se caracteriza porque es muy ancha. Es una puerta muy amplia. Versículo 13, parte B. Cuando hablamos de que es ancha, no se está refiriendo a una cosa diferente, sino a que es amplia. Y si es amplia, significa que cabe de todo, que puede pasar de todo, que podemos pasar con todas las maletas y con todo al mismo tiempo, que pueden pasar muchos al mismo tiempo. Es una puerta amplia. Es el primer aspecto que nos muestra el camino del pecado aquí, nuestro Señor, nuestro Rey. Pero también el Señor, el Rey, enseña que esta puerta conduce al camino de la perdición. Es interesante que el Señor utilice dos puertas y utilice dos caminos. La primera puerta, caracterizada porque es estrecha y conduce a un camino angosto que al final conduce a la vida. Pero ahora nos encontramos con una puerta ancha que permite de todo, que permite mucho al mismo tiempo, que conduce al camino ancho. Y nos vamos a dar cuenta el final hacia donde conduce.
El rey enseña que este camino conduce a la perdición. Mis hermanos, y prestémosle atención aquí a la palabra perdición. Lleva, conduce, es decir, que se extiende en una distancia entre dos puntos. Y lleva a la perdición, es decir, lleva a un final de castigo. Lleva a un final literalmente de matar en la batalla o en prisión. Lleva a un final directamente de perecer. De perecer. No de aniquilación, sino de estar separado para siempre de la gloria de Dios. Este camino amplio que permite de todo, al final conduce a la separación total de nuestro Dios. Pero el rey también enseña que este camino es ciertamente el más popular. Sí, versículo 13, parte D. Dice que este camino es el más popular y es más, son multitudes los que entran por esa puerta y caminan por ese camino. Son multitudes. Es el camino más popular. ¿Puedes comparar tu camino con otros caminos? ¿Eres tú una persona de fama en el mundo? ¿Eres reconocido? ¿Eres popular? ¿Te aman todos? ¿Te ama tu familia? Todos te tienen en un muy buen concepto desde que caminas con Cristo. ¿Eres bienvenido a sus casas? ¿A ellos les gusta estar contigo? Ellos aman el compartir contigo. Tú puedes estar comparando estas preguntas y eso te indicará cuál es el camino por el que estás andando. El camino estrecho o el camino amplio y popular por donde las multitudes entran, por donde las multitudes caminan. Mis hermanos, hay veces somos confundidos cuando pensamos en esto. Bueno, es imposible que tanta gente esté equivocada. ¿Cómo puede ser que yo esté equivocado cuando yo estoy caminando como camina la mayoría de la gente? Si la mayoría de la gente camina por ahí, entonces es porque ese camino es la verdad. Pero el rey dice aquí que no es así. El rey dice aquí que el camino que conduce a la vida es estrecho y que son pocos los que caminan por él. El rey dice aquí que el camino que conduce a la perdición o al infierno es el más popular y son multitudes los que transitan por él. Iglesia, si fuéramos a mirar qué aplicaciones podemos hacer de estos dos cortos pero profundos versículos, podríamos hacer las siguientes aplicaciones. En primer lugar, la puerta estrecha representa que tú y yo
debemos desprendernos de muchas cosas, tales como el dar rienda suelta a los deseos de la carne, como la lujuria, la ambición, el egocentrismo, la dificultad para perdonar, la autojusticia. Significa, por lo tanto, que esta puerta es la puerta de la negación a nosotros mismos. Es la obediencia a nuestro Rey. Por lo tanto, es la santidad que se le demanda a los ciudadanos del reino. En segundo lugar, cuando hablamos de la puerta ancha, esta puerta representa que se permite pasar todo el equipaje de esta vida. La vieja naturaleza pecaminosa y todo lo que contiene. Tan ancha es esta puerta que se puede entrar de una vez y todavía queda más espacio para que otros pasen al mismo tiempo. Entonces, esta puerta nos recuerda la elección que hacemos en esta vida. Realmente estamos hablando de que tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión en esta vida. ¿Por cuál puerta vas a entrar? La puerta que elijas te conducirá a un tipo de camino, a un tipo de vida que al final te va a llevar a un destino. En tercer lugar, el camino al que llegamos a través de la puerta estrecha es angosto, o como lo diríamos hoy en día, es muy limitado. El sendero por el cual estamos viajando como creyentes es como un paso entre dos riscos. Está cercado a lado y lado. En cuarto lugar, podemos decir también que el camino al que se llega por la puerta ancha es espacioso y ancho. Sí, este camino es muy agradable. Es muy apetecido, de hecho. Es el que más llama la atención. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que la senda de los malos perecerá. Salmo capítulo 1 y versículo 6. Hay caminos que a los hombres les parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. ¿Por cuál camino estás andando? ¿Cómo caracterizas tu camino? En quinto lugar, el contraste que se aprecia aquí es entre el camino de vida y el camino de muerte. Es necesario entender que el primer camino fue construido. Sí, el primer camino tuvo un constructor del cual nos habla Hebreos capítulo 11 y versículo 10. El primer camino tuvo un arquitecto, Dios mismo. Nos habla en Hebreos 11:10, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Las órdenes en cuanto a su construcción se encuentran en su santa ley. Pero el otro camino fue y es construido, es edificado por el diablo mismo. Y los que viajan por ese camino son sus seguidores, que se caracterizan por ser
grandes multitudes, por ser grandes multitudes. Hermano, amigo que estás escuchándome, ¿estás siguiendo las masas? ¿Estás siguiendo la muchedumbre? ¿Estás siguiendo la manera de pensar de las multitudes, de las masas? Déjame decirte una cosa. Por el hecho de que sean muchos los que piensen como tú, no significa que están en la verdad, porque la verdad es estrecha, la verdad es Cristo Jesús. Los que han entrado por la puerta estrecha van por el camino angosto. Realmente son muy pocos. Y eso corresponde a Mateo 22, versículo 14, que dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Se podría pensar ligeramente que las multitudes que cruzan la puerta ancha y caminan por el camino ancho son libres y felices, mientras que los que han encontrado la puerta estrecha y ahora andan por el camino angosto son dignos de lástima. Pero realmente esta libertad y esta felicidad de la mayoría es de naturaleza superficial. Dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 34, todo aquel que vive en pecado es esclavo del pecado. El texto también nos muestra dos destinos. Los que han entrado por la puerta ancha y ahora van por el camino espacioso, están caminando rumbo a su destrucción, como les decía ahora, no a la aniquilación, porque cuando hablamos de aniquilación, estamos hablando, listo, se acabó todo y ya, no queda más nada. Esa es una mentira que enseña una secta religiosa hoy en día. Entonces, estamos hablando no de aniquilación, estamos hablando de perdición perpetua. Estamos hablando de separación perpetua de Dios. Escucha lo que nos dice Daniel en el capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eterno. Es la manera como lo traduce la Biblia. Dios habla hoy. Escuchemos a Mateo en el capítulo 25 y versículo 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Escucha lo que nos dice Marcos, capítulo 9 y versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Escucha lo que dice Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1 y en el versículo 9. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Escucha lo que nos dice Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 11.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí mismo en el capítulo 20, versículo 10, Juan nos sigue diciendo: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hombres, mujeres que me escuchan, niños que me escuchan, familiares que me escuchan, este es el terrible lugar que te está esperando si no entras por la puerta estrecha que el Rey manda a que entremos. Este es el terrible lugar que te espera. Puedes entrar desde hoy por la puerta estrecha. Mi Señor dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Amigo, no siga caminando más por el sendero ancho, siguiendo las masas, siguiendo la tendencia del mundo. Ese es un camino que no fue construido por Dios, sino por el príncipe de las tinieblas, el mentiroso de este siglo. Iglesia, el camino de la cruz conduce al hogar. El camino de la cruz es el camino de la negación de sí mismo. Ese es el camino que conduce a la vida ahora mismo y en lo porvenir. Ese es el camino que conduce a la comunión con Dios en Cristo. Primero en el cielo, posteriormente en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Desde luego, con todas las bendiciones resultantes de tal comunión. Iglesia, escucha a Pablo en Filipenses 1, versículos 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este es el camino de la puerta estrecha. Este es el sendero de la puerta estrecha. Este es el sendero estrecho, angosto, difícil en esta vida. El apóstol nos indica que para él, el vivir en su época, en su tiempo, en su momento, el vivir era Cristo, pero él consideraba que el morir era ganancia.
porque al morir iba para estar con Cristo, lo cual es definido por Él como muchísimo mejor, como incomparable. Ese es la senda estrecha, este es el camino estrecho. Él está hablando de la hora. Él está hablando de esta vida. Pero escucha también a Juan en capítulo 22 de Apocalipsis. Juan, capítulo 22, perdón, Apocalipsis, capítulo 22, versículos 3 al 5. Mira lo que dice. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos, tú y yo, iglesia, dice, sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara. ¿Habías pensado, querido hermano, hermana, que tú y yo veremos cara a cara a nuestro Dios? Eso es lo que me dice Juan aquí en Apocalipsis. Y yo creo lo que dice la Biblia. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ahora mira cómo se caracteriza este lugar. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol. ¿Has pensado en cómo será la existencia en la eternidad? Que es finalmente el camino estrecho que conduce a la vida, a esta vida que te estoy describiendo aquí. ¿Has pensado lo que será la existencia sin noche? En el tiempo nosotros nos levantamos hacia el día, funcionamos, llega la noche y nos acostamos. De hecho, nos acostamos porque tenemos sueño y porque también hay una señal, y esa señal es que está oscuro. Pues la eternidad se va a caracterizar porque no habrá noche, porque no habrá luz de lámpara ni de sol. No habrá luz ni lámpara de sol, ni lámpara, no habrá sol. ¿Por qué no habrá sol? Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor Dios los alumbrará. El Señor Dios los alumbrará. Y finalmente, mira lo que termina diciéndonos el Santo Espíritu de Dios. Y reinarán por los siglos de los siglos. Este es el final en la eternidad, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Para aquellos que en esta vida entren por la puerta estrecha, en primer lugar, que es Cristo Jesús, y en segundo lugar, caminen por el sendero estrecho, que es la santidad, que finalmente nos conduce a la vida. Señor, estamos agradecidos contigo por tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, por este consuelo, por este ánimo que nos das. Quiero suplicarte, Señor, por la iglesia que ahora mismo está allí en sus casas escuchando, para que esta palabra escuchada hoy sea firme en sus corazones y en sus mentes.
y podamos, Señor, tener consuelo para seguir avanzando por el camino estrecho, con las dificultades muy propias de esta vida, pero que al final eso no se compara con la gloria venidera, con lo que nos acaba de decir el Espíritu Santo que nos espera en la gloria celestial. Señor, me maravillo el pensar en lo que será la existencia del cielo nuevo y la tierra nueva, en lo que será reinar con Cristo por la eternidad, en lo que será, Señor, la existencia sin noche, sin sol, porque la luz misma será nuestro Dios. Señor, gracias te damos por este consuelo de esta palabra que nos has enseñado hoy. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes ahorita a responder en adoración, en cantar allí en nuestras casas, en cantar con gozo, con ánimo, pensando en lo que hemos escuchado, Señor. Recibe, Señor, nuestros cánticos como adoración. Tal vez no tenemos las mejores voces, lo entendemos, Señor. Pero creo que tú no estás mirando nuestras mejores voces. Creo que estás mirando nuestro corazón, amado Rey. Lo que hay allí, nuestra motivación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos como iglesia y te adoramos como iglesia. Amén.